9:31 de la mañana, amigos, estamos realmente con frío, pero aquí con un calor humano en 7.3 Noticias. Nos acompaña nuestro primer invitado, el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica, David Sulman. Bienvenido. ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo, señor. Y bueno, vamos a hablar de un poco más que perfil, me decía usted, la orientación sociológica, según la más reciente investigación, ¿no es cierto?, de Pulso Perú en relación a cómo estamos los peruanos, qué nos define, si nos interesa más o preferimos la presencia en todos los aspectos de la vida del país, del Estado, ¿no? En una versión de totalitarios o no totalitarios, ha crecido, en qué zonas del país. ¿Qué nos muestra esta investigación? Bueno, Pulso Perú, que es el informe que hace Datum, que es una conocida empresa encuestadora, viene haciendo desde 2014 una batería de preguntas, que son más o menos unas 20 preguntas, que buscan clasificar a los encuestados en términos de sus orientaciones ideológicas, usando dos dimensiones o dos ejes, ¿no? Uno es qué opinan en relación a lo que son las libertades económicas o el grado en que el Estado debe intervenir en economía, y la segunda dimensión es una dimensión que es las libertades más bien de tipo individual, las relaciones interpersonales, las preferencias sexuales o las identidades de género o de orientación sexual. Entonces, estas dos dimensiones las clasifica como cuatro grupos, ¿no? Las personas que son liberales son las personas que están a favor de una mínima intervención o casi ninguna. 3,1. Sí, en el caso de la última muestra de Datum, es 3,1% de los peruanos. Son las personas que estarían de acuerdo con una mínima intervención del Estado y regulación en la economía, y una mínima intervención del Estado en la regulación de las relaciones interpersonales o las identidades, orientaciones sexuales de las personas. Quisiera hacerle una pregunta ahí, David, en el sentido del aspecto totalitario, ¿no? Si bien es cierto, este estudio arroja que en el Perú ha ganado un poco ventaja las personas que tienen un perfil totalitario y que piden un poco más presencia del Estado en todos los aspectos, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, que participe más, o sea, más paternalismo del Estado. No necesariamente, lo que pasa es que este es un diagrama, una escala de medición de Nolan, que se ha hecho en base a una orientación ideológica determinada, hay que decirlo. El creador de esta escala es fundador de un partido político en Estados Unidos en los años 70, que podríamos llamar un partido político de tendencia ultraliberal, ¿no? Entonces, el objetivo de esta agrupación política, que participa en elecciones con muy poca votación en Estados Unidos, es una sociedad donde el Estado tenga una mínima participación en la regulación, tanto de la economía como en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, esto se ha aplicado en el caso peruano, y los que llaman en escala original es autoritarios, es decir, personas que quieren una mayor regulación de la economía por parte del Estado, pero también que se limiten o regulación de las relaciones interpersonales, por ejemplo. Bueno, la palabra autoritario es igual autoritarismo, nos hace pensar en dictadura. ¿Qué se define en este caso por autoritario? Yo creo que ahí es importante distinguir dos dimensiones, ¿no? Es decir, uno podría decir, acá se mezclan dos cosas, una ideología, digamos, de tipo conservadora, en el sentido de gente que piensa que los roles de género deben ser los roles tradicionales, o que la iglesia es importante, o que la religión es muy importante y la gente religiosa debe tener más influencia en las decisiones públicas, o que debería prohibirse o limitarse las expresiones de identidades sexuales. Por ejemplo, la marcha, ¿no?, que hemos tenido el día sábado, gente que puede tener cierta tendencia homofóbica, etcétera. Eso podríamos llamarlos conservadores sociales. ¿Que representa más o menos un 1,8? En realidad es un poco más, ¿no? Pero lo que pasa es que la otra dimensión que se está mezclando con esta cuestión autoritaria es gente que considera que el Estado debería intervenir más en la regulación de la economía. Y entonces, calificar eso de autoritario puede ser cuestionable, porque eso responde a una determinada identidad ideológica, ¿no? O sea, porque la regulación del Estado no solamente es limitar libertades individuales, sino hacer, por ejemplo, proteger al consumidor, proteger al... Mire, justo, David, tenemos ahí por segmentación ideológica, y lo vamos repasando. En el aspecto liberal, 3,1, ¿no es cierto? Así es. El conservador, dígase derecha, 2,5. El progresista, un poco más de la tendencia de izquierda, 2,8%. Y la posición de centro, 51,6. La brecha, la diferencia es bastante amplia, ¿no?
Digamos que en el centro es lo que acá se llama centro es en realidad una amalgama de distintos tipos de opiniones. Gente que puede estar de acuerdo con que el Estado regule más ciertos aspectos de la economía, pero que está de acuerdo en que haya mayor libertad individual en términos, por ejemplo, de identidades de género, de identidades sexuales, o viceversa, ¿no? Gente que está de acuerdo en que el Estado sea más liberal en términos económicos, pero que la sociedad sea más conservadora en términos de costumbres. Ahora, en la última campaña relaciones electoral, ¿no es interpersonales. cierto?, hemos visto cómo es que tanto candidatos de un lado, de otro lado, pugnaban precisamente por ser, de alguna manera, posicionados en la mente de la gente, de los electores, en el centro, ¿no? Tratar de virar un poco hacia el centro, con algunas excepciones, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que como son escalas, o estas técnicas de medición son escalas que tienden a polarizar en dos extremos a la gente, por lo general la gente se ubica en situaciones intermedias, o sea, es una mezcla de opiniones diversas, de tanto conservadoras como proestatistas o liberales, etcétera, ¿no? Yo creo que... Y ahí es preocupante, no sé, usted dirá, el autoritarismo, que es lo que veíamos, ha crecido y llega a un 39,9%. ¿Hay una diferencia entre el año 2014 y 2015? No es mucha la diferencia según esto, pero nuevamente acá creo que es necesario tener un enfoque crítico respecto del término autoritarismo, porque claro, uno puede tener una tendencia muy conservadora en términos de costumbres sociales o personales o estilos de vida individual. Y además, en esta forma de concebir el autoritarismo, gente que cree que el Estado debe tener una intervención más importante en la economía. Esta segunda dimensión puede ser cuestionable desde otros puntos de vista, porque, por ejemplo, hay sociedades muy liberales en términos de sus normas sociales, estilos de vida, tolerancia, pluralismo, etcétera, pero donde el Estado tiene una capacidad de regulación importante en la economía. Por ejemplo, los países escandinavos, algunos países de Europa occidental, son muy liberales en términos de las relaciones interpersonales, pero tienen, sobre todo aquellos países que han tenido una tradición socialdemócrata, tienen una tendencia a que el Estado regule los excesos que puede tener el libre mercado, por ejemplo, en términos de protección del consumidor, en términos de derechos laborales, en términos de limitación de ciertos monopolios, etcétera. Entonces, desde una ideología ultraliberal, estas dimensiones de protección del Estado, de los consumidores, de los trabajadores, etcétera, puede ser visto como un intervencionismo excesivo del Estado. Correcto. Pero eso es una Pero pareciera que esto calificación más ideológica, es propio de sociedades probablemente más desarrolladas que las nuestras, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de nuestra sociedad hay una fuerte demanda por más Estado, porque por la brecha de desigualdad por la brecha que tenemos, de desigualdad, el Estado como una entidad que puede de alguna manera, por ejemplo, evitar excesos de empresas de servicios públicos respecto a los consumidores, excesos de los bancos. O normar y garantizar mejor derechos laborales. Efectivamente, normar o garantizar mejores derechos laborales. Hay una exigencia de que el Estado esté más presente también haciendo obras públicas, proveyendo salud, educación. Correcto. Pero al mismo tiempo también somos una sociedad poco abierta al pluralismo, es decir, una sociedad muy tradicional donde hay un alto nivel de homofobia, un alto nivel de machismo también, que eso es muy importante. Estamos viendo que en el Perú el tema del acoso sexual callejero contra las mujeres, el conseguir que las mujeres no son iguales que los hombres, es una idea muy extendida en ciertos sectores de nuestra sociedad. ¿Eso qué nos hace? Estamos, digamos, en el grupo de conservadores. Eso nos hace en el grupo conservadores, digamos, o tradicionalistas, ¿no? Desde otros enfoques analíticos, otras teorías sociológicas, eso nos hace ver nos hace como una sociedad más tradicional que tiene miedo al cambio de y a la modernidad. A lo que podemos llamar una especie de modernización de las costumbres sociales, ¿no? De mayor pluralismo, tolerancia a la diversidad, apertura a la novedad. Y eso es producto muchas veces de sociedades que viven en situaciones de mucha precariedad, donde hay mucha precariedad material, inseguridad física, inseguridad material. Ausencia del Estado. Ausencia del Estado. Entonces la gente tiende a desarrollar lo que algunos llaman valores conservadores, ¿no? Es decir,
tener cierta aversión al cambio, porque el cambio puede significar... Sí, hay temor al cambio porque el cambio puede significar para algunas personas un deterioro de situaciones muy precarias, ¿no? Y también mucha exigencia de orden, ¿no? Es decir, como hay mucha inseguridad, por ejemplo, en temas de violencia... ¿De género o contra las mujeres? Delincuencia, violencia o inseguridad ciudadana, o informalidad, etcétera. Hay a veces exigencia de que el Estado debe poner orden, y esa exigencia de orden a veces se expresa apoyando proyectos autoritarios, de gente que dice, bueno, acá se necesita mano dura para que las cosas se ordenen. Y a eso yo le preguntaba un poco, porque el peruano en general, según los estudios de siempre, el perfil sociológico del votante peruano es muy complejo, ¿no? Además de cambiante. Si nos vamos hacia el oriente, por ejemplo, me parece que es uno de los lugares que marca también una diferencia en el estudio, ¿no? Si nos vamos hacia la selva. Si vemos la cuestión en Lima, hay un hecho sorprendente, y es que en la capital más bien se reduce el nivel de personas, de porcentaje que va hacia un autoritarismo en la capital. ¿Qué ha pasado? No tanto, según esta... En realidad no hay muchas diferencias a nivel de regiones, salvo que Lima es la gran provincia, ¿no? Salvo, sí. Entonces, a nivel regional no hay tantas diferencias. En ese sentido, las diferencias están más a nivel generacional. Es decir, si uno tuviera un corte, por ejemplo, generacional, los jóvenes van a tender a ser menos conservadores. Y si hace un corte, por ejemplo, por nivel educativo, la gente que tiene mayores niveles educativos, ha terminado la secundaria y sobre todo ha tenido algún acceso a educación superior, también van a tener a ser menos conservadores en términos de las costumbres y estilos de vida. Yo creo que la dimensión económica... ¿Cuál es el análisis de Lima? En Lima, en realidad es una, digamos, es como un resumen de lo que es el Perú, ¿no? Uno encuentra de todo. Es cierto que en Lima uno puede encontrar, en términos de cantidad, por número de personas, más gente con una tendencia un poco más abierta, más liberal, aunque yo sí creo que es importante... Los conos, yo creo que la diferencia más ahí está en términos generacionales, más que y lo hemos visto también en la porque hay en sectores, digamos, en sectores medios de Lima tradicionales o medio acomodados, también mucha reticencia a una apertura o tolerancia. En ese sentido serían conservadores en términos sociales, pero también mucha reticencia a que el Estado intervenga en la economía. Entonces, en ese sentido serían liberales en lo económico. Pero ¿en lo social? En lo social no. Yo creo que ahí más bien el conservadurismo o el liberalismo social, más que económico, tiene un fuerte componente de diferencias generacionales, ¿no? Y educativas, ¿no? Generacionales y educativas. Es un aspecto fundamental. Lo generacional va de la mano de la educación, del aspecto que vivimos el día de hoy en un proceso de modernización, de uso de las tecnologías. Todo eso influye también. Bueno, es cierto que versión del joven votante, por ejemplo. Generaciones más jóvenes tienen mayores oportunidades de acceder a niveles de educación superior, y eso también le permite acceder a una mayor apertura a nuevas ideas, a nuevos estilos de vida, al mundo en general, aquellos que pueden tener más acceso a información, aunque no necesariamente acceder a más información significa estar más informados, sino porque uno puede estar a veces más confundido porque hay demasiada información. Pero eso es en la dimensión más social, del liberalismo social, ¿no? Que puede ser progresista en el sentido de aceptar la diversidad y la tolerancia de la convivencia de distintos estilos de vida sin imponer una forma de pensar sobre otras. Pero yo lo que sí creo que es importante separar la dimensión más de lo que podemos llamar liberalismo económico, porque no necesariamente las dos cosas tienen que estar correlacionadas en el mismo sentido, es decir, ir en la misma dirección. Como dije previamente, hay sociedades muy liberales en términos sociales que aprecian mucho que el Estado tenga un rol importante en la economía porque justamente permite redistribuir los frutos de la riqueza que se generan, disminuir la desigualdad y, por ejemplo, acentuar oportunidades para que la gente pueda abrirse más al mundo. Entonces, no necesariamente una mayor intervención del Estado en la regulación de la economía implica
coactar libertades, sino generar oportunidades para los grupos menos favorecidos. Sí. Claro que sí, que son los que usted me decía antes, por ejemplo, que efectivamente hay gente que le asusta un poco el cambio y que eso va de la mano muchas veces de los aspectos socioeconómicos. Así es. Sin embargo, también podemos deducir que en las últimas elecciones, en los últimos procesos, el peruano ha apostado más bien por un cambio. Sí, ha habido una exigencia de cambio. Y va de la mano con lo generacional, además, ¿no? Sí, y también por un descontento en cómo funciona el Estado. Es decir, Correcto. el Estado funciona muy mal para mucha gente, provee servicios de baja calidad, de mala calidad. Entonces hay esta continua exigencia o esperanza de un cambio que ponga al Estado un poco más al servicio de la gente, ¿no? Y quizá disminuir brechas de desigualdad, Así es. ¿no? Ahí está el descontento. Bueno, muchas gracias. Solo como conclusión, de acuerdo con esta segmentación, entonces repetimos, el 39,9 se considera autoritario, ¿no es cierto? El 3,1 liberal, 2,8 progresista. O sea, no es que ellos se consideren autoritarios, son clasificados como autoritarios. Según este estudio Así es. sociológico, ¿no? Así es. De este perfil peruano.